bienvenidos. Esta semana les voy a enseñar a preparar un delicioso arroz con pollo. Van a ver paso a paso cómo es la preparación de este delicioso plato. Van a ver que es muy sencillo y espero que nos acompañen en este tutorial. Para esta receta vamos a necesitar un morrón, cebolla de verdeo, si quieren, cebolla cabezona, en este caso sí o sí, zanahoria, arveja, condimentos, los que quieran. En este caso yo voy a utilizar perejil deshidratado y ajo, y 2 tazas de arroz y sal al gusto, y obviamente el pollo. Habíamos dicho que vamos a utilizar un morrón, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es picarlo. A mí me gusta en esta forma, palitos, como para que cuando ya hagamos la mezcla del arroz se vea, y así se vea mucho más provocativo el arroz con pollo que estamos preparando en este momento. Ahora pasamos a la cebolla. Sí, la cebolla la podemos picar también, la vamos a picar en rodajitas. La vamos a picar, esta sí no la vamos a picar en bastoncitos, la vamos a picar en cuadraditos. Esta la podemos ahora de una vez, para que la terminemos de picar, la vamos a colocar en el agua con arroz para que se vaya cocinando. Esta parte de la cebolla de verdeo, como les dije al principio, es opcional. A mí me gusta echarle como para que quede con 2 tipos de cebolla, pero no es necesario. Solamente si tienen la cebolla cabezona, lo pueden solamente hacer con la cebolla cabezona. Y si quieren y tienen, en este caso, los 2 tipos de cebolla, simplemente se lo adicionan. Para hacer el arroz dijimos que vamos a utilizar 2 tazas de arroz. En este caso, por cada taza vamos a echarle por cada taza de arroz se va a echar 2 de agua, o sea el doble. Como en este caso echamos 2 tazas, van a ser 4 tazas de agua. Lo vamos a condimentar con sal al gusto, y eso depende de cada uno. Y por último le vamos a echar un poquito de aceite, como para que nos salga más graneadito, no salga pegajoso. Bien, como les había dicho, como la zanahoria es un poco más dura de cocinar, lo podemos hacer junto con el arroz. Así con el vapor va cocinándose y va tomando también nuestra forma el arrocito. Ahora también le podemos echar un poquito de colorante al arroz, ¿sí? Para que nos vaya tomando más forma, nos vaya tomando color y no nos quede pálido. Ahora vamos a colocar el arroz en bajo, le vamos a colocar una parrillita, ¿sí? Como les digo, si ustedes quieren hacerlo simplemente cocinado con agua y esperar que el arroz está perfecto. A mí me gusta hacerlo así, ya que queda mucho más rico. Lo ponemos a fuego bajo, ¿sí? Lo vamos a poner encima y debe ser cuando el agua se haya secado completamente, y lo van a poder observar así. Cuando ya esté así, ahí le bajamos el fuego y le colocamos esta parrillita. Si no tienen parrillita, simplemente lo colocan a fuego bajito y lo dejan 15 minutos. Estén pendientes de que, como no tienen la parrilla, estén pendientes a que el arroz no se les vaya a pegar, ¿sí? De caso contrario, lo dejan menos tiempo, 10 minutos como mucho. Prueban el arroz y cuando el arroz vea que ya esté, simplemente lo sacan. Bueno, miren qué rico nos queda este arroz, ¿sí? Nos quedó sueltico, nos quedó ya con la zanahoria, ¿sí? Ya cocinada, ya que no se nos pegó, ¿sí? Entonces ahora procedemos a retirarlo del fuego. Bien, ahora en una cacerola vamos a echar un chorrito de aceite para poner a sofreír lo que habíamos picado anteriormente. Entonces vamos a poner la cebollita,
Ahora cebollita de verdeo en el caso de que le hayan querido poner. Y por último echamos nuestro morroncito. Bien, para que esté, le vamos a echar el caldito de gallina y le van a echar todos los condimentos que ustedes quieran echar, que están acostumbrados a condimentar sus comidas. Como les dije, yo les voy a echar provenzal, que es perejil deshidratado con ajo. Es muy rico. Le da sabor, le da mucho sabor al sofrito. Bien, como pueden ver, este sofrito ya quedó hecho. Entonces lo vamos a dejar en el mismo wok, sí, porque después vamos a revolver estas verduritas con el pollo para que obviamente tomen el sabor que en este momento nos quedó. Bien, el pollo, en este caso yo elegí pechuga, sí, porque es como la presa que tiene más carne. Entonces lo puse a hervir, sí, durante unos 20-30 minutos, eso depende también del grande de la pechuga, sí, y le puse también un caldito de gallina como para que tenga el sabor y no quede tan insípido, sí. Si ustedes obviamente no quieren echarle el caldito, no hay ningún problema, ya que se condimenta con el resto de los ingredientes que habíamos hablado anteriormente. Como pueden ver, ya aquí está cocido, ¿sí? No es sino que lo saquemos a enfriar en un recipiente para poder ya quitarle toda la carnita que tiene adentro. Bien, ya que está listo nuestro pollo, lo que vamos a hacer es desmecharlo, ¿sí? En este caso, si quieren dejarlo enfriar, lo pueden hacer. Si no, agarran un cuchillito y un tenedor y lo van desmechando poco a poco. Bien, ya está nuestro último paso. En este caso, como pueden observar, el pollo ya lo desmenuzamos. Lo vamos a agregar a nuestra preparación, ¿sí? Lo volcamos todo y también vamos a adicionar las arvejas. A este arroz con pollo le pueden echar infinidades de cosas, ¿sí? Como pueden ver, le echamos nosotros zanahoria, morrón, cebolla. El que quiera también le puede echar maicitos. Vamos a volcar todo nuestro contenido de cocción de la sartén a la olla donde hicimos el arroz. Pueden ver, va tomando una forma muy provocativa, ¿sí? 2 tazas de arroz es una muy buena cantidad para una familia numerosa. De caso contrario, pueden hacer menos. En este caso pueden hacer 1 taza y pueden alcanzar perfectamente para 3 personas y van reduciendo la mitad de los ingredientes. ¿Vieron qué fácil era este arroz con pollo? De verdad, huele delicioso. Espero que lo disfruten y lo compartan también con sus familias. Bueno, es muy importante que se suscriban a mi canal para que ustedes puedan ver todas las semanas recetas muy fáciles y sobre todo muy divertidas, ¿sí? Así que así vamos a aprender recetas como esta, que fueron 3 pasos, y les voy a enseñar a hacer muchas otras cosas más. Así que espero que se suscriban y den like a mis videos.